¿Cuál es la primera lectura que tenemos de estos huaicos, desastres permanentes y además es una suerte de crónica anunciada? Ya. Porque en honor a la verdad hay que reconocer que hay instituciones como Senam y otras instituciones que hacen, digamos, una prospección diaria de los cómo se mueve el tiempo, cómo se mueve el clima, y de una u otra manera ya nos sirven para tener, digamos, una labor más previsoria. ¿Cómo está observando usted esto en A el ver, plano ya nacional, ¿no? sí, hay que recordar que el año pasado, con el anuncio del fenómeno El Niño, ¿Ya? se hicieron una serie de trabajos de limpieza de cauces, básicamente, y en algunos lugares como Chosica se ¿Ya? instalaron unos sistemas novedosos para evitar que las rocas vayan a impactar sobre las viviendas. ¿Ya? Es una especie de coladera que se llaman redes dinámicas y ¿Ya? que fueron traídas de Suiza y que permiten que pase el agua, pero no las rocas, ¿no? Entonces esto ha evitado que, por ejemplo, Chosica, a pesar de que se han activado prácticamente todas las quebradas, haya sido afectada por agua y lodo, pero no por los grandes oleos de roca que años anteriores ocurría. En el caso en este año también hay que destacar que la tardía información sobre el fenómeno del niño, o sea, de hecho se había descartado, se pensaba que estábamos entrando a un periodo de la niña y la sequía era una manifestación de esto, y repentinamente empiezan a darse evidencias del calentamiento del Océano Pacífico, el calentamiento del mar, que recién el 20 de enero de este año el ENFEN acaba de informar que estamos frente a un fenómeno del niño débil, ¿no? El A ver, ENFEN es para entenderlo y para que los oyentes que nos están siguiendo en el interior del país, hemos escuchado con atención que hay otros especialistas que son consultados en otros medios de comunicación que no consideran que hay un fenómeno de niño en ciernes. En efecto, nosotros conversamos con usted la semana pasada y nos explicaba que no se podía descartar en función, tomando en consideración incluso el informe que había emitido el ENFEN. ¿Estamos o no estamos ante la inminencia de un niño denominado débil, pero al fin y al cabo es un niño? Ya, lo que pasa es que hay indicadores más o menos oficiales ¿Ya? que básicamente significan el incremento de la temperatura del Océano Pacífico por un periodo de 3 meses como mínimo. Y entonces lo que tenemos es un incremento de la temperatura del Océano Pacífico que se ha iniciado, por lo menos es evidente, en el mes de diciembre. Tendría que pasar hasta el mes de febrero y recién formalmente se reconocería el niño, se va a hacer tardía el reconocimiento. Sin embargo, el ENFEN, que ha venido monitoreando, o sea, el ENFEN es la instancia oficial del gobierno Así peruano, es, para donde desastres naturales, así es, ¿no? participa Senami y otras Así es. instituciones. Ellos han venido observando el comportamiento del Océano Pacífico y alertan incluso en el comunicado sobre una onda Kelvin, una segunda onda Kelvin. La primera onda Kelvin es la que estaríamos siendo afectados ahora, y una segunda onda Kelvin que llegaría a fines de febrero o principios de marzo. ¿Que haría más intensa la situación de Así lluvias? es, sí, tendríamos nuevos problemas de este tipo. ¿Y en O todo el mayores. país o solamente, como alguien Eh, dice, solamente en la zona costera? no se puede, No se puede prever en definir, este momento. es una masa de agua caliente que viene del otro lado del Pacífico, que está, digamos, en dirección a nuestras costas y que va a tener efectos. Ahora, dicho de otra manera, entonces estamos en un momento donde los eventos que se registran forman parte de una característica que es el niño. Sí, yo diría que sí. Ahora, hay discrepancias, como bien Claro. dice usted. Hay Enfoques, digamos, ¿no? sí, otras personas que se han especializado también en el tema de pronóstico climático, y lo que ellos señalan es que estamos en un calentamiento del mar que es temporal, que va a durar pocos días y después, o pocas semanas, y después vamos a pasar a una situación, comillas, normal. Eso también es relativamente cierto, o sea, no tiene que ser
contradictorio porque cuando pasan los efectos de una primera onda Kelvin, baja la temperatura un poco y hasta el que llega la nueva onda Kelvin. Ahora, lo que preocupa es lo que usted me manifestaba hace un momento, doctor Ferrada, ¿no? Que existen ya también información que estaríamos frente a una segunda ola Kelvin, sí, ¿no? Lo cual agravaría la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora, el problema está en que yo pienso que hemos, digamos, nos hemos confiado, en general, tal vez el cambio de autoridades, tiene un impacto sobre esto, y también de funcionarios de las instituciones claves en el tema, no solamente gestión de riesgo. Por ejemplo, desde el año pasado, el INDECI pasa a ser parte del Ministerio de Defensa, cierto. Y anteriormente, de acuerdo a la ley, incluso en los años anteriores, el INDECI era el órgano técnico que dependía del ministerio, perdón, de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, este cambio hay que evaluarlo, pero la impresión es que lo que por el momento se ve es la movilización de soldados o de miembros de la Fuerza Armada acompañando a los alcaldes en algunas labores, pero el INDECI no tiene todavía la misma visibilidad que tenía en años anteriores, que no es para reemplazar a los funcionarios, a los funcionarios locales, a las autoridades locales, pero cumplían los funcionarios del INDECI una función más bien de asesoría, de apoyo, de orientación. Bien. Y me da la impresión de que esto está faltando. Bien, estamos conversando con el doctor Pedro Ferrada, él es experto en gestión de riesgo y desastre de la ONG Soluciones Prácticas. Mi primera pregunta está orientada, doctor Ferrada, para ver si con toda esta información que tenemos, con toda esta información que nos brindan las instituciones que trabajan alrededor justamente de darle una mirada a los fenómenos naturales en el Perú, ¿por qué no se han tomado las medidas preventivas? Porque estos hechos de una otra manera ya trasuntaban, los expertos le daban una mirada no solamente en nuestro país, sino en otros lados del continente, del planeta, y señalan que estos cambios se están originando. Sí, claro. ¿Por qué no hemos tenido una mirada preventiva? Sí, creo que todavía, por lo menos al final del anterior gobierno y en han primado mucho lo que es la gestión reactiva, o sea, prepararte frente a una situación que de momento, inminente, ¿no? O sea, el momento, el fenómeno del Niño viene y ante el evento, porque sí, eso es un evento, sí, ¿no? Sí, y entonces, pero no nos preparamos ante la contingencia futura que podría venir. Claro, entonces pasa no llovió, entonces respiramos bien y nos olvidamos que el periodo de no lluvia, digamos, el periodo de tranquilidad, debe ser aprovechado para reducir los riesgos. Por ejemplo, todas las obras que se hicieron en Chosica a lo largo de los últimos 20 y tantos años, no solamente las redes, sino los diques que permiten reducir el flujo, la velocidad del flujo del Huayco. Todas estas cosas, y también el encauzamiento de la quebrada de Pedregal, Quidio, que se hicieron después del año 87, que fue la gran destrucción en Chosica, se hicieron a lo largo de 20 años y de manera más o menos sostenida, diría yo. No se resolvieron todos los problemas porque sigue la gente invadiendo cauces, siguen habiendo graves problemas ahí que no se han controlado. Pero por lo menos se han reducido los riesgos con estas medidas, con estas obras de mitigación. Pero en los otros lugares del país, y en particular en la cuenca Rímac, no han habido esfuerzos similares, que no son atribuibles solamente al alcalde, sino al gobierno, a las ONGs, ¿no? Nosotros hemos instalado un sistema de alerta temprana en Chosica, que permite, que yo lo tengo incluso por el celular, permite ver en el momento en el cual se activan las quebradas, y esta señal va a la Municipalidad de Chosica y al COE, y sale la gente. Eso nos parece bien, pero eso está en Lima, ¿no?
¿Qué le decimos a los que están en el interior del país donde Sí. la situación es mucho más dramática? Estamos viendo casos como el de Huancavelica, por ejemplo, Sí. ¿no? Donde la gente vive en zonas de quebrada. Estamos viendo lo que está ocurriendo en las zonas altas de Moquegua, ¿no? En Piura, ¿no? Sí. Piura, donde en el mismo centro de Piura hay veces antiguos causos, la gente se ubica en esas zonas, ¿no? Sí. Porque piensa que la situación ya está controlada. Entonces, ¿por qué no le damos una mirada de ordenar Ya. algunas cosas? Sí. ¿Es un problema legal, es un problema de autoridad, es un problema de presupuesto? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Hay varios factores, ¿no? En principio, nosotros estamos desde hace muchos años viendo cómo lo que, digamos, hace 15, 20 años era fundamentalmente invasiones como ocupaciones de terreno, liderados o motivados por la falta de vivienda, ¿no? Y entonces estas invasiones se daban, se ocupaban un terreno y parte de estos terrenos eran terrenos inseguros, otros seguros. Pero esta situación ha empezado a cambiar con la corrupción. Hoy en día, buena parte de las llamadas invasiones no son solamente para estos fines, sino tienen detrás mafias, ¿no? Mafias que piensan a vender terrenos en los asentamientos más pobres, de Lima, de Piura incluso, y entonces es una mafia permitida. Y en el caso de Piura que usted señala, en el caso más conocido de Polvorines en Piura, tenemos un extenso terreno que era una laguna para captar los drenes de la ciudad de Piura, y que hoy día ha sido tapada por, comillas, urbanizadores, han tapado con material de desecho de construcciones y encima capas de tierra, ponen avisos y empiezan a vender esos terrenos con la indiferencia, por lo menos, de las autoridades que no están haciendo nada frente a esos graves problemas. Estos son los casos focalizados, doctor Ferrada. Pero eso mismo ocurre en Chosica, en la quebrada de California, lo que ha ocurrido recientemente, el Huayco es una cosa similar. Esto lo tenemos en distintas partes del país. No, y justamente ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Cuando uno ve los casos como usted los ha focalizado, el caso de Polvorines en Piura, el caso de lo que ocurre en Chosica, en zonas de Santa Eulalia, son casos que están, digamos, son visibles, ¿no? Pero en el interior del país tenemos temas que sí preocupan, ¿no? Y siempre se le da una mirada y siempre había una respuesta no técnica, sino más que política, cuando se habla de reubicar a poblaciones que están en situaciones de riesgo. En zonas altoandinas, por ejemplo. Uno cuando viaja a localidades, Apurímac, Cusco, zonas altas de Tacna, en Candarave, o zonas altas de Moquegua, o en Puno, uno ve que las poblaciones se ubican, ¿no?, en zonas que son a veces zonas altas y que están propensas exactamente a este tipo de riesgos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no le echamos una mirada a decir, estas poblaciones pueden ser reubicadas con mejores condiciones de vida y así también ordenamos un poco la situación geográfica de la zona, ¿no? Bueno, hay varios factores. De hecho, en el caso de Apurímac tuvimos una experiencia hace 2 años de reubicación de una población que fue afectada por huaicos y por lluvia, pero fue en base a un consenso y un acuerdo con la misma comunidad. Lo que ha pasado ahora es que efectivamente se ha avanzado. La legislación peruana y las políticas nacionales de gestión de riesgos son un referente en América Latina y en el mundo. O sea, se ha avanzado mucho a ese nivel, pero el problema es su aplicación. Existe una ley del reasentamiento que fue dada hace un par de años, por lo cual permite, digamos, declarar zonas que se llaman de riesgo no mitigable, y en esas zonas se aplica una política en donde se reubica la población y se colabora, digamos, entregándole un terreno, entregándole créditos para que se pueda reasentar. Sin embargo, esto ha sido muy difícil. Hay mucha resistencia, ¿no? Sí, pero el problema, yo he conversado ya en varios espacios sobre esto, incluso con las autoridades, y mi impresión es que el grosso error es que se declaran
zonas de riesgo no mitigable, los asentamientos que tienen 50 o 60 años, por el hecho de que han sido afectados por un huaico reciente, por un deslizamiento, lo cual a veces es impostergable y hay que hacerlo, pero la política de reasentamiento tendría que apuntar a los asentamientos de reciente formación. Si yo tengo en el caso de Yanacoto, que hace unos 6 meses nos comentaban los dirigentes, me dice, señor, el alcalde o usted, si esa autoridad venga, nos dice qué parte de la quebrada no ocupamos, nosotros ordenamos esto. Y entonces le preguntamos a las autoridades y ninguna quiere decirlo, porque de acuerdo a la norma, tiene que venir el ANA a hacer un estudio y decir cuál es la faja marginal, y en función de eso se definen las cosas. Y el ANA no es una institución que apenas podrá hacer esto en 1, 2 o 3 quebradas al año, o ya, digamos 10, pero son cientos de quebradas y la gente no puede esperar 5, 6, 10 años. Mientras tanto, lo que es una casa de estera se convierte en una casa de concreto y el reasentamiento se dificulta. Si yo tengo un asentamiento reciente y logro una solución intermedia, hay que decirle, mire, esto se va a definir después, pues por lo menos ahora se respeta esta parte del cauce y si ustedes tienen que hacerlo respetar. Si logro convencer y dialogar en esa forma y ellos se sienten con el respaldo de las autoridades, hemos ganado mucho más que si espero que se consolide el asentamiento para recién reubicar. Pero también es una cuestión de idiosincrasia. ¿Por qué? Porque los hechos que observamos acá en Lima, en la zona este, en Lima, en Chosica, en Chaclacayo, básicamente en la zona de Chosica, ¿no? Donde la gente mucho se resiste y son zonas que son consideradas altamente peligrosas, ¿no? Sí, pero imagínese el caso del asentamiento María Parado de Bellidos, que ha sido declarado una parte como una zona de riesgo no mitigable por las autoridades, quieren reasentar. Entonces, ¿quiénes viven ahí? Poblaciones que tienen más de 60 años viviendo en esa zona, que tienen sus viviendas, la mayoría son adultos mayores, que no van a poder ahorrar o pagar digamos, los créditos que les ofertan, ¿no? Entonces, hay situaciones de ese tipo. Los asentamientos de Chosica, que son ribereños, muchas veces son asentamientos viejos. Sí. Yo me acuerdo, y no solamente viejos de antigüedad, sino adultos mayores que viven ahí. Yo me acuerdo en los años 80, cuando estábamos en... Y son construcciones precarias, ¿no? No, ya son construcciones de concreto y que han costado... Se han demorado 20 años o 30 años en algunos casos en llegar a tener esas construcciones. Son viviendas a veces de 2 pisos, de 3 pisos, se quedaban en un piso, pero es la familia extensiva, ¿no? En los que están en las zonas más ribereñas, hay mucho más adulto mayor que otra cosa, que otros tipos de familias. Y en las zonas de quebradas sí hay población más joven, ¿no? Entonces, reubicar a población de adultos mayores es mucho más difícil. Pero el tema que yo creo que es importante también es diferenciar. La gente no invadió en buena parte de Chosica. La gente en Chosica compró sus terrenos y hubieron autoridades hace 30, 40, 20 años que permitieron eso. El caso de Pedregal, que fue en el año 87 devastado por los grandes huaicos, la parte baja de Pedregal es una urbanización y todos los terrenos fueron comprados por su población, por los pobladores, y para poder, la gente cuando los compró no había huaico porque habían tapado totalmente el cauce y habían urbanizado. Lo mismo que están haciendo en Piura y lo mismo que están haciendo hoy día en California, en Chosica mismo. Y entonces hay una realidad también de este tipo. No es cierto que en todos los casos sean invasiones, ocupaciones en zonas de riesgo, sino que hay una corrupción terrible de supuestas empresas que ocultan los cauces, que venden terrenos, y sí, ahí entra la idiosincrasia. Hace 4 años estábamos en California y ocurrió el huaico y destruyó 3 casas o 4 casas en un lado,
Y cuando hemos regresado, esas casas, los mismos pobladores las habían vendido a otras familias, ¿no? Entonces es terrible, porque es toda una maraña, pero que combina las necesidades, la irresponsabilidad, la corrupción, y en algunos casos también obras mal hechas. O sea, la carretera esta de Ramiro Prialé, no es cierto que sea la primera vez. En 1987, cuando se activa la quebrada de Guaycoloro al mismo tiempo que la de Chosica, tuvimos todo el problema y tuvimos la margen izquierda totalmente afectada. Se reubicó a la población hacia otras zonas, y años después, hace 3 años, volvió a aparecer otro Guayco, 3 o 4 años, y cuando vamos a ver con la Municipalidad de Lima en ese entonces, la gente que había entrado, que estaba ahí como damnificada, ¿no? Somos los hijos de los reubicados, habían retomado esta zona, ¿no? Entonces hay toda una... Ahora, usted ha puesto el tema de Guaycoloro, y el tema de Guaycoloro es un tema recurrente en otros puntos del país, sino que aquí le tenemos atención porque estamos en Lima, pero en otros puntos del país, donde son quebradas, cuencas que están abandonadas por años, la gente piensa que ya no pasa nada, pero sin embargo cuando llegan este tipo de cauces nuevamente retoman su movimiento natural. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de Guaycoloro es una alerta, pero también es una mirada de decir, señores, si es que no le damos una solución a esto, así como están las condiciones climáticas en el mundo, no vamos a estar permanentemente en zozobra, ¿no? Sí, a lo que iba en el caso de Guaycoloro, igual que pasa desnivel en Arequipa, así es. Que fue, los dos están en cauce de Guayco. Así es. En el caso de Guaycoloro, y se construye muy cerca y nadie dice nada, ¿no? Sí. Entonces las empresas desvían los cauces y nadie dice nada, ¿no? En el caso de Guaycoloro, cuando hemos evaluado en el 87, y después lo hicimos hace 4 años cuando se activó el Guayco, ¿cuál es el problema? El problema es que la carretera fue construida con 2 casi tubos de menos de 2 metros de longitud, 1,5 metros, 1 metro, y para que pase el Guayco, como si el Guayco podía pasar por ahí. Entonces lo que hacía el Guayco en el pasado es represarse y afectar a más margen. Esta vez vino con tanta fuerza porque habían limpiado el cauce, que eso facilitó el flujo a mayor velocidad, impactó y se llevó al puente, pero ese puente estaba mal construido. Y entonces esa es una falla que se arrastró más de 20 y tantos años. O sea, en los años 80, fines de los años 80, se construye esta carretera, esta Ramiro Prialé, y se hizo mal ese puente, y a vista y paciencia de todas las autoridades esto continuó hasta que se cayó, hasta que ocurrió esto. Y entonces espero que el nuevo puente lo hagan bien, ¿no? O sea, hay un estudio de la Universidad de Piura por qué se caen los puentes, y muestra este tipo de ejemplos. Y en el caso de la variante esta Uchumayo, no sé cómo en Arequipa, así es, Uchumayo, es exactamente lo mismo. Los funcionarios del gobierno dicen, bueno, es que hace 40 años no había un Guayco ahí. 40 años es muy poco tiempo para esto. Basta que haya el cauce de una quebrada para o reubicar la variante a un sitio más seguro, o tomar las medidas para que haya la evacuación de los flujos. Y no se hizo nada de esto, ¿no? Bien, doctor Perro Ferrada, quiero agradecerle la amabilidad de su parte con una pregunta final muy breve, por favor. ¿Estamos ante un inminente niño? Yo me temo que sí. Ojalá que sea, un niño débil y de corta duración, y que pueda terminar en el mejor de los casos, en el mes de marzo, y no se prolongue más. Pero al fin y al cabo niño. Sí, yo pienso que sí. Y ahí destacar fundamentalmente que lo que mucha gente en Piura, en Huancavelica, en muchos sitios sabe, que la seguridad depende básicamente de la organización de la población, y no depende solamente de las autoridades. A veces la ayuda externa llega horas después, días después, o nunca llega. Pero es una ayuda momentánea, sí, es asistencialista. Sí. Lo que se tiene que mirar es una mirada hacia adelante, ¿no? Sí, y eso prevención. Y eso aquí, significa claro, prevención y organización. Porque de verdad, cuando uno ve estos cuadros, y en realidad a uno la verdad,
llaman la atención, ¿no? Que todos los años gente muy pobre, humilde, que pierde todo, lo que pide es que el alcalde lo socorra, que la autoridad lo socorra, que el gobierno se acerque, ¿no? Pero se acerca simplemente con ropa, con víveres que se necesitan en el momento, pero eso no soluciona el problema de fondo, el problema central, en efecto, ¿no? Sí. Creo que hay que tener, una mirada ya más directa de estar preparados y estar prevenidos para estos casos. Yo le agradezco la amabilidad, doctor Ferrada, esta mañana. Muchas gracias a ustedes.